Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro culto de oración de este día. Quisiera pedirles que de nuevo abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos, antes de empezar esta enseñanza, a orar al Señor de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos como pueblo tuyo a implorarte que tú recibas la adoración que hemos elevado a ti. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Aunque todos aquellos que te conocemos ciertamente exclamamos y exclamaremos hasta el fin de nuestros días: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Siempre tendremos razón para con gozo decir gracias a ti por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Te rogamos que tú seas con nosotros al meditar en tu palabra, especialmente que tú hables a los niños, a los jóvenes, aún a los hijos nuestros, adolescentes y adultos que se encuentran entre nosotros, que esta palabra traiga mucho fruto y bendición a sus almas. Amén. Te pedimos esto en Cristo. Amén. Amén. Niños, jóvenes, adultos, hace casi 2000 años en una ciudad en el Asia, un individuo con un rollo en la mano se paró delante de un grupo de personas reunidas, así como nosotros, adultos, niños, etc. Y ese individuo con ese rollo en la mano vino con un rollo que había sido escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, de modo que todos aquellos reunidos por primera vez estaban por escuchar lo que nosotros conocemos como la epístola a los Colosenses, que es lo mismo que decir la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dije un rollo porque en ese entonces nadie tenía un ejemplar de la palabra de Dios en sus respectivas casas. Era un rollo. Y ese rollo por primera vez hubo un día del Señor donde se leyó. Y se leyó desde el principio. Sabían quién les escribió. Hasta que el que leía, que leían de una sentada, llegó al capítulo 3, versículo 20, donde leyó: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. En ese momento era evidente para todos aquellos que estaban sentados que lo que se estaba comunicando cuando se leyeron esas palabras eran dirigidas a los hijos que estaban ahí sentados. Porque el texto no dice: padres, asegúrense de que sus hijos obedecen a ustedes en todo, aunque ciertamente es nuestra responsabilidad también. Fue dirigido directamente a los niños. Fue dirigido directamente a todo aquel en ese lugar que era un hijo. Y esa es la palabra que el Señor tiene para los hijos en esta mañana, en este culto. Porque hoy volvemos a nuestra serie de estudios consecutivos expositivos sobre Colosenses. Empezamos hace varios domingos ya con esa sección práctica que tiene que ver con los deberes que el Señor ha establecido para el hogar. Empezamos con la responsabilidad o deber de la mujer, uno de los deberes de la mujer para con su esposo. Vimos también, eso fue en el versículo 18, en el versículo 19, uno de los deberes principales del esposo para con la esposa. Y ahora va a hablar a los hijos, versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. De modo que hoy mi meta es hacer lo que el texto dice. El texto me obliga, el texto es el rey, como se dice en la predicación expositiva. El texto determina lo que se tiene que enseñar. El tema no es la obediencia a los padres. El tema es lo que el texto dice. Y ese es lo que va a tratar este texto. Y vamos a exponer el texto. Hay muchas cosas que podrán decirse sobre este tema. Hay muchas cosas que dejaré fuera, que no se van a tratar, porque en un sermón va a ser imposible tratarlas. Vamos a exponer lo que el texto nos dice. A eso nos vamos a limitar principalmente. Y a modo de introducción quisiera hablar del contexto en que estas palabras se dicen. Y desde ahora en adelante voy a dirigirme principalmente a los niños, a los hijos, y particularmente y muy especialmente a los más pequeñitos, porque quiero asegurarme de que ellos entiendan este mandato que el Señor les da a ellos. Así que niños, aunque solamente les veo la parte de arriba de sus cabezas, la mayoría por su diminuto tamaño, les pido que por favor hagan todo esfuerzo, como están haciendo ahora, de mirar hacia acá, de oír la palabra del Señor. Siempre tienen que prestar atención, ustedes lo saben, pero especialmente hoy, y voy a
rebajar un poquito el nivel del idioma para que se entienda mejor. Y no puedo siempre predicar ese nivel, porque si no se quedarían solos ustedes y los adultos nunca más van a volver, porque no van a querer que le hablen como niños. Pero cuando ustedes oyen que nosotros estamos predicando y hablamos, ¿cuál es el contexto en que se encuentra este pasaje? ¿Qué entienden ustedes, niños, por contexto? ¿Qué es eso del contexto? Se lo voy a ilustrar para que ustedes entiendan lo que quiero decir con contexto. Supongamos que tú te encuentras con tu mejor amigo en tu casa jugando un juego electrónico. El control tuyo es color verde y el control que el amigo tiene mientras juegan es color azul. Y están los dos involucrados jugando. De vez en cuando tú pones tu control en la mesa y él pone el control de él en la mesa y él viene y agarra el control color verde y tú le dices, no, el tuyo es el azul. Y el niño coge el azul. Cuando ya tu amiguito se va de la casa, tu amiguito coge el control azul y se lo lleva en la mano y se quiere ir con él para su casa. Tú le dices, amiguito, deja el control. Dice, no, pero tú dijiste el tuyo es el azul, que es mío. No, yo no quise decir eso, tú me lo entendiste. Se forma una discusión entre tú y tu amiguito. Vienen los padres de ustedes y dicen, ¿qué es lo que pasa? Y el amiguito dice, no, pero él me dijo, ese es el tuyo, el azul es el tuyo, y como él es mío, él me lo regaló y yo me lo voy a llevar. Y ahora él no quiere que yo me lo lleve. Y tú dices, no, permítame explicarles. Mientras estábamos jugando, él constantemente agarraba el control verde y yo le dije, no, el azul es el tuyo. Queriéndole decir que mientras estamos jugando, el control que él tiene que usar es el azul, no el verde. Cuando le dije es el tuyo mientras estamos jugando. Yo no le quise decir es el tuyo porque ahora te lo regalo para que te lo lleves a tu casa. Y ahora todos los padres y aún el niño dice, gracias por explicarme, yo malentendí. Toda esa explicación que tú diste es el contexto en el que tú dijiste las palabras, eso es tuyo, ese es el tuyo. Colosenses 3:20 no está aislado, no está solo, se encuentra en un contexto. Se dijo en un contexto. Y yo te voy a explicar ahora en qué contexto se dijo para que tú entiendas lo que el Señor te está diciendo mucho más claramente. ¿Cuál es el contexto en que el Señor te manda a ti a obedecer a tus padres? Bueno, primero el contexto es los deberes que Él ya le ha dado a los esposos, a papi y mami. Dios le ha impuesto deberes. En el versículo 18 y versículo 19, el Señor le da deberes a tu papá y a tu mamá. Es decir, que el Señor te mande a obedecer a papá y a mamá en el contexto de un hogar en el que la madre y la esposa gustosamente se somete al liderazgo amoroso de su esposo, de tu papá. También te da este mandato a ti como hijo en el contexto de un hogar en el que el esposo, tu papá, ame profundamente a tu mamá como Cristo amó a la iglesia. El contexto en el que tus padres trabajan unidos, un contexto en el que trabajan como equipos, un contexto donde no es que papi dice una cosa y mami dice otra. No es un contexto en el que mami permite una cosa y papi no la permite. Sino un hogar unido donde papi y mami se aman y se respetan mutuamente. En ese contexto, en una casa así, Dios te dice, obedece a tu padre y a tu madre. Obedezcan a sus padres. Pero también Dios te dice eso en otro contexto. En el contexto del versículo siguiente, versículo 21. Donde dice, padres, no exasperen, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desalienten. Y tú me dirás, hermano, ¿por qué que a veces yo me siento que hay cosas que mi papá y mi mamá hacen como que yo sé que ellos tienen autoridad sobre mí, pero hay cosas que me irritan. Hay cosas que ellos hacen que me provocan. Ya el domingo que viene, si Dios quiere, ya veremos ese tema. Porque tu papá y tu mamá, como todos los padres, somos imperfectos y necesitamos crecer mucho. Y mira, se nos pasa la mano, como tú verás el domingo que viene. Muchas veces se nos pasa la mano en el ejercicio de nuestra autoridad y te hacemos más difícil la tarea del deber tuyo de someterte a nosotros. Si nosotros también hacemos cosas que te provocan a la ira. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es tu deber
para con tus padres. Pero quería decirte esto para que sepas que cuando Dios te dice obedece a tus padres, Él da por sentado que esos padres, por un lado, papá y mamá se aman y se respetan. Y por otro lado, papi y mami van a hacer lo posible en dependencia de Dios, de no provocarte innecesariamente. En ese contexto, que uno quisiera que fuera perfecto, pero no lo es, el Señor dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Es decir, en el contexto de una autoridad paterna y materna, ejercida con amor, no ejercida de una manera abusiva, no ejercida en una manera aplastante, sino en amor, como ya estaremos viendo más adelante. Y tengo 3 puntos, niños, 3 puntos fáciles de seguir. El primero es, ¿a quién le habla el Señor? ¿A quién le habla el Señor en ese texto? Después del sermón van a tener un repaso. Espero que puedan responder a las preguntas que se le hagan. ¿A quién le habla el Señor en este texto? El texto empieza diciendo una palabra, que lo dice todo. Hijos. Hijos, lo cual incluye hijas también. Nota que no dice niños. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en el original es una palabra que lo incluye también la edad de algunos que están aquí sentados. No solamente hay pequeñitos, sé que hay hijos también adolescentes, aquí hay hijos también de 20 y pico, de 30 y pico, que todavía viven con sus padres. La palabra de este texto, aunque parezca o te suene un poco infantil, se dirige a todos ustedes, que son hijos. Si eres un hijo, quiere decir que según el Salmo 27, tú eres un don de Dios, un don del Señor para tus padres, un don del Señor por el cual ellos dan gracias al Señor. Tus padres dan gracias al Señor por ti. Dios te hizo para entregarte bajo el cuidado de un padre y una madre que vendrían a ser tus padres. Tu nacimiento fue causa de gran alegría para ellos. Tu llegada a este mundo marcó la vida de ese hombre y de esa mujer por el resto de sus vidas. Ahora son padres por causa de la soberanía de Dios, por causa tuya, porque tú existes. Ellos son padres. Tú significas mucho para ellos. Te llevan mucho en su corazón y en sus oraciones. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres el departamento de publicidad de ellos. Tú no eres un objeto. Tú no eres una conveniencia ni una inconveniencia. Tú eres un hijo, tú eres una hija a quien ellos aman. A quienes quieren criar para su gloria. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al tú nacer, les nació, les fue dado, les fue puesto en sus manos una inmensa responsabilidad. Porque ellos saben, según lo que conocen de la palabra de Dios, que le fue dado una criatura hecha a la imagen de Dios, pero dañada por el pecado. Una combinación de dimensiones inmensas. Les fue dado a esos padres cuando tú naciste un pecador con un alma inmortal que va camino a la eternidad. Con la inmensa responsabilidad de inculcar el temor de Dios en sus corazones, siendo a la misma vez conscientes de que no son los redentores de sus hijos, pero sí los responsables de inculcar el temor de Dios y enseñarles la palabra. Pues hijos que están aquí escuchando, presten mucha atención, que el Señor tiene algo que decirles. El Señor es grande en misericordia. De seguro algunos de ustedes al oír hijos obedezcan a vuestros padres, ya les sonó como algo negativo. Pero ¿por qué la obediencia es algo negativo? No lo es. El obedecer no es algo negativo. No necesariamente. No es lo único que el Señor le dice a los hijos en su palabra. Por eso que nos toca a nosotros en estos estudios de la epístola a los Colosenses. Pues ¿a quién le habla el Señor en el texto? Bien fácil, a ustedes los hijos. A ustedes los hijos. En segundo lugar, ¿qué dice el Señor? Si ustedes tienen su Biblia en sus manos, niños, ahí, y tienen el versículo 20 ante sus ojos, léanlo de nuevo para ustedes. Hijos, ¿qué dice? Sean obedientes a sus padres en todo. Realmente no es difícil de entender. Realmente no deberíamos
dedicarle mucho tiempo a hablar de ese tema, ¿verdad? Podríamos, técnicamente hablando, cerrar nuestras Biblias e irnos para nuestros hogares, porque ¿qué hay de difícil en un mandato como ese? Sean obedientes a sus padres. Bueno, como quiera vamos a exponer, el Señor nos manda a exponer su palabra, y hay cosas que a veces no vemos a primera vista, especialmente ustedes niños. Hay cosas que a veces ustedes no ven a primera vista, y es bueno que ustedes entiendan bien lo que el Señor exige de ustedes para que obedezcan con un entendimiento más claro de lo que Él demanda de ustedes como hijos. Y voy a hacer una pregunta que para algunos será muy simple, pero la voy a hacer y responder de todos modos. ¿Qué significa obedecer? Niños, ¿qué significa obedecer? Obedecer es básicamente escuchar, entender y hacer lo que se nos dice. Escuchar, entender y hacer. ¿Por qué únicamente nos dije hacer lo que se nos dice? Bueno, porque antes de hacer hay que oír primero lo que se nos dijo. Y para poder hacer lo que se nos dijo, realmente debemos entender lo que se nos dijo. ¿Quisiera un niño o sería justo para un niño que se le discipline por no haber hecho algo que no escuchó? ¿O por no haber hecho algo que no entendió? ¿Sería justo pedirle a un niño de 1 año que se ponga de pie y vaya a hacer una lasaña para la familia que tiene hambre, cuando el niño ni entiende lo que es? Y que un padre se enoje porque el niño de 1 año no hizo... No, sería injusto, porque el niño pequeño no entiende lo que significa eso. Él oye las palabras, pero el niño de 1 año no va a entender lo que tú le estás pidiendo. Por eso digo que obedecer realmente conlleva escuchar, entender y hacer. Por eso, niños, cuando sus padres les dicen algo, ellos y ven que no lo hacen, antes de tratar con ustedes, sea modo de reprensión o disciplina, según el caso lo amerite, ellos le van a preguntar, y muy probablemente es una pregunta que has oído muchas veces: ¿tú escuchaste lo que te dije? Es que quieren asegurarse de que tú realmente escuchaste. Porque puede ser que estaban tan distraídos, y algunos de ustedes somos así los seres humanos, que por naturaleza somos más distraídos que otros, y a veces escuchamos murmullos y no escuchamos al que nos está diciendo algo. Y algunos de ustedes niños tienden a escuchar murmullos, porque estaban tan concentrados quizás en los muñequitos que estaban viendo, que no escucharon que le dijeron: ven a recoger el plato que dejaste en la mesa. Tú oíste. Y por eso es bueno que si te conocen a ti, saben cómo tú eres. Por eso que quizás te preguntan: ¿tú escuchaste lo que te dije? Pero también se aseguran de que tú hayas entendido. Y si tú no entiendes, niño, pregunta: papi, para entender bien lo que tú dices que tú quieres que hagas, esto y lo otro. Porque si no entiendes, puedes que hagas lo contrario o puedes que no hagas lo que se te mandó a hacer. Hace muchos años trabajaba en una tiendita de la cual ya he hecho referencia anteriormente. Me pasaron tantas cosas en esa tiendita. Una de las cosas que me pasó fue que un joven que era inmigrante del África, él hablaba inglés, pero hay algunas cosas que no entendía. Ustedes conocen ese detergente que se llama All, A-L-L, que significa todo. Yo le dije que en inglés que ponga el All Detergent a 99 centavos porque lo teníamos en especial. Cogiera los All, le marcara 99 a cada uno de los detergentes All para venderlos a ese precio. Él entendió All Detergents, a todos los detergentes que le pongan 99 centavos. Y él comenzó a ponerle el precio igual a toditos. ¿Por qué? Porque no entendió. Por eso es importante no solamente escuchar, niños, sino asegurarse de que se entienda lo que se le está mandando a hacer a ustedes. Por eso con los padres, tu papá y tu mamá se aseguran muchas veces de decirte las cosas, de desglosarte las cosas que te dicen para asegurarse de que tú entiendas, porque para tú obedecer tienes que entender. Por eso a veces te han preguntado también: explícame, o te han dicho que explícame lo que tú entendiste. Papi, yo entendí que siga brincando. No. Con esa no le salga, que no te la van a aceptar. Lo más seguro te dijeron que dejes de brincar, no que sigas brincando. Asegúrate de que tú entiendes. Todas estas cosas van juntas. Yo no estoy diciendo, bueno, yo estaba en la etapa de escuchar, no llegué a entender, por eso no voy a decir. No te excuses con eso. Lo que estoy diciendo es, todo va junto.
Cuando te dicen, por ejemplo, haz tal cosa, ya tú lo escuchaste, lo entendiste, ahora es tiempo de actuar. Y tú me dirás, pero ¿por qué es que tengo que obedecer a mis padres? ¿Por qué no puedo hacer yo lo que yo quiero siempre? Porque muchas veces cuando ellos me dicen que haga algo, es exactamente lo que no quiero hacer. La respuesta es simple, mi amiguito, porque el Señor, el Creador soberano, que sin preguntarte te formó en el vientre de tu mamá, tiene autoridad para decirte qué hacer. Tiene autoridad para decirte qué hacer. Pero como Él también es bueno, todo lo que Él te dice que hagas es para tu bien. Todo cuanto Dios te manda a ti, seas niño, sea un hijo a más grande, todo es para tu bien. De hecho, muchos de ustedes aquí y muchos hijos en el mundo entero, si hoy están vivos, muchos en gran parte ha sido porque han obedecido a lo que sus padres le han dicho. Han dejado de hacer algo que sus padres le dijeron no haga, pero han hecho y han obedecido alguna prohibición de sus padres. Algunos de ustedes todavía tienen 2 ojos y no han perdido uno, 2 pies y no han perdido uno, porque han obedecido. Y si han desobedecido, todavía tienen 2 ojos y 2 piernas porque Dios ha tenido misericordia. ¿Y cuántos no han sido? Aún el pastor Gordon Cook, que algunos de ustedes conocen, hoy día no tiene un brazo, porque a los 16 años casi se mata en un accidente automovilístico donde el carro quedó colgando sobre un árbol. Y él sobrevivió. Pero perdió un brazo. Recordatorio hasta su muerte de lo costoso que es desafiar a Dios. Tan bueno es Dios que fue Él que te dio a papá y a mamá con autoridad sobre ti para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Dios le dio esa autoridad, pero para que ellos siempre la usen para tu bien, no para asfixiarte. Que hay padres que a veces asfixian a sus hijos porque le ponen tanto no, que los niños se sienten como que caminan en un terreno lleno de minas, de explosivos debajo de la tierra. Sí, para eso está el versículo siguiente. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque muchas veces se nos pasa la mano. Ya que a veces queremos ser tan controladores, no por amor a sus almas, sino por amor a nuestra propia seguridad y paz, que los asfixiamos innecesariamente. Óyeme algo, mi amigo, joven, niño, ni tu mejor amigo, ni tu profesor, ni tu vecino tienen autoridad para decirte, por ejemplo, que tú tienes que venir a la iglesia con ellos. Pero tu padre sí. ¿Y por qué? Para bien de tu alma. Para bien de tu alma. Hijos, sean obedientes a sus padres. No dice a sus vecinos, no dice a tus amigos, aunque hay jóvenes que obedecen más a sus amigos que a sus propios padres. Amigos que los llaman a violar sus conciencias, ir en contra de aquellos que ellos conocen que no agrada al Señor, de hacer aquello que saben por experiencia aún de otros amigos, destruye la vida, o tiene el potencial de hacerles daño, y están más dispuestos a someterse a sus amigos, aún para perjuicio de sus propias almas, que los que están dispuestos a obedecer y honrar a sus padres. Tus padres sí tienen esa autoridad dada por Dios, y a ellos tú sí tienes que obedecer. Y cuando lo que te diga un amigo vaya en contra de algo que tus padres te han dicho, no lo hagas. Tienes la obligación de obedecer a tus padres, aunque tu amigo te diga lo contrario. Y déjalo que se enoje. Amén. Que se enfurezca, que te quite de las redes sociales. ¿Y qué importa eso, hombre? Que lo quiten a uno de las redes sociales. Estas son las amistades plásticas que muchos hoy edifican y tienen. Amistades tan superficiales que con un dedito me puedo deshacer de ellas. Eso no es amistad.
Niños, una pregunta, niños. Estamos hablando de la obediencia. El Señor le dice a ustedes que obedezcan. Pero ¿cómo debe ser esa obediencia? ¿Cómo debe ser esa obediencia? Cualquier obediencia, como tú quieras, a lo estilo tú, a tu propio tiempo, cuando te convenga. ¿Cómo debe ser esa obediencia que el texto dice claramente, el Señor diciéndotelo a ti? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Cómo debe ser? Te voy a mencionar tres cosas, principalmente dos que voy a enfatizar más. Debe ser una obediencia inmediata. Debe ser una obediencia inmediata. Le contaba ayer a Mr. David Sánchez, mientras estábamos en la caminata. Mr. David es un niño, Mr. David y yo tuvimos una conversación y le hablaba de que tú vas a ser el primer niño que vas a saber cuál es el tema del sermón mañana. El tema va a ser sobre los niños. Y le puse un ejemplo de un niño del cual leímos que andaba con su padre. No me acuerdo que fue un libro que mi esposa y yo leímos. Andaba con su padre en un bosque. Y el padre le dijo, detente. Y el niño inmediatamente obedeció. Y era que cerca, hacia donde el niño se dirigía, había una cascabel. Si ese niño hubiera hecho lo que muchos niños a veces hacen, que es el sexto detente al que obedecen, no hubiera dado ni tiempo a decirle por sexta vez detente, porque estuviera ya o muerto o en una ambulancia, camino a tratarlo de emergencia. La obediencia debe ser inmediata, no por lo que le pudo haber pasado a ese niño, sino por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Es decir, que les obedezcas a tus padres. Cuando el Señor dice sean obedientes, quiere decir que les obedezcas tan pronto escuches lo que tus padres te dijeron que haga la primera vez, a la primera voz. No obedecer inmediatamente es desobedecer. Porque si no obedeces inmediatamente, estás obedeciendo cuando tú quieras obedecer. Tú te impones por encima de la autoridad de tus padres y les dices, a ver yo cuando yo decido hacer eso. Yo decidiré cuándo se hará. Yo trabajaba como operador de larga distancia cuando estaba viviendo en mi país. Y como me tocó, 2 veces al mes me tocaba amanecer. Una vez como a las 3 de la mañana, ya yo cabeceando, entra una llamada de Estados Unidos, la policía de aquí, creo que el FBI, que quería que lo comunicara con la policía de Santo Domingo, porque estaban buscando un individuo, a un fugitivo. Querían la ayuda, la involucración de cualquier equipo de allá, de la policía. Yo llamo a la policía, timbra el teléfono como 6 veces, responde un policía medio somnoliento, ¡aló! Y le explico el caso de lo que están buscando, la urgencia que hay de que el FBI o quien sea que andara buscando ese individuo. Cuando termino de explicarle lo que la policía de aquí dice, la respuesta, después de un bostezo bien largo, el individuo dijo, será mañana. Se me cayó la cara a mí de la vergüenza por la mala representación de mi país y las autoridades. Pero enfatízate en esto, mi amiguito, oye bien. Cuando tus padres te mandan a hacer algo, no es será mañana, será ahora. Amén. Porque tu papi y tu mami tienen la autoridad de decirte qué hacer y cuándo hacerlo. Repito, tener autoridad no es algo negativo. Porque ellos tengan la autoridad de decirte qué hacer y cuándo hacerlo, no los hace a ellos personas malas. Ellos tienen más sabiduría, más madurez, más conocimiento, más experiencia. Y si conocen la palabra de Dios, más sabiduría de la Escritura para saber qué te conviene, para determinar qué factores tienen ellos en cuenta para llegar a la conclusión que lo más sabio y lo mejor es en ese momento de que tú dejes de jugar y vengas a concluir lo que tienes que hacer. Y verdad que esta parte de obedecer rápido es la que más te cuesta. ¿Verdad que esta es la parte que tú dirías, es que es tan difícil? ¿Y sabes por qué? Yo entiendo por qué. Acuérdate que yo fui niño. Todos aquí fuimos niños y yo era muy desobediente. ¿Sabes por qué?
Porque muchas veces el obedecer a papi y mami cuando te dicen algo es lo mismo que dejar de hacer lo que más te gusta. Y tú no quieres dejarlo de hacer. Entonces, el mandato de papá o de mamá entra en conflicto, en guerra, con lo que tu corazón quiere, que es diferente a lo que la palabra de Dios dice. Nada más un ejemplo. Tú estás jugando con mucha pasión, con mucha intensidad, tu juego electrónico favorito. Sea con un aparatico, una televisión, donde sea, totalmente involucrado, sumergido en eso que tanto te gusta hacer, y de repente escuchas una voz que dice, ¡Rodolfo! ¿Y por qué le da risa a Rodolfo? ¿Su nombre? ¡Rodolfo! Ven a recoger el reguero que dejaste en la sala. Para tu mamá que dijo eso y entendió que ella te llamó a ti por tu nombre y te dio una orden que ella espera que tú cumplas ahora. Para ti que estás sumergido con todo tu ser en ese juego favorito tuyo, tú interpretaste esa palabra de otra manera. Lo que tú oíste fue esto: Rodolfo, deja de jugar con tu juego favorito y ven a hacer lo que más tú odias, recoger. Para tu corazón, eso es lo que tú escuchaste. Por eso tú reaccionas. Porque lo que ella dijo no te convino en ese momento, es en contra de tu propio deseo. ¿Y cómo reaccionas a veces a un mandato como ese? Y tiene que ser ahora, mami, estoy jugando. Oh. ¿Tú sabes lo que sucedió en ese momento entonces? Que en vez de recordar lo que dice Colosenses 3:20, nuestro texto, lo que el Señor te manda hacer allí, en tu amor por ti mismo pensaste más en cómo te afectaría si obedeces inmediatamente a mamá. Tendrás que dejar de hacer lo que más te gusta. Pero ese es el momento para tú decir, un momentito, este es el momento de obedecer al Señor o de hacer lo que más me gusta. Hijos, ustedes no son, les voy a confesar algo, ustedes no son los únicos a quienes les duele hacer lo que Dios les manda. Esos que se llaman papá y mamá en tu casa, que tienen autoridad y a los cuales tú tienes que obedecer, también tienen sus luchas en su propio corazón. Cuando el Señor les manda a perdonarse, cuando el Señor les manda a pedir perdón, cuando el Señor les llama a humillarse, cuando el Señor les llama a decir la verdad aunque les cueste. Nosotros también estamos bajo autoridad. Nosotros también tenemos nuestras luchas. Y por eso entendemos, no estamos de acuerdo con tu reacción, pero entendemos la reacción pecaminosa de tu corazón, porque también llevamos pecado remanente aquí adentro. Nosotros también pecamos. Pero algo que de seguro que has visto en tus padres es que por la gracia de Dios reconocen su pecado y piden perdón. Y Dios quiere que tu obediencia sea inmediata. Asegúrate de que es así. Ahora, que pueda haber un momento donde tú estás sumergido en tu juego favorito, haciendo lo que te guste hacer, sea un rompecabezas, lo que sea, o jugando con 2 palitos, 2 tapitas, lo que sea. Si en ese momento tú oyes que tu papá te dice, Alejandro, ya es tiempo de terminar de jugar, ven a hacer tu tarea. No es incorrecto necesariamente el que tú le digas, está bien papi, pero solo me quedan 3 minutos para terminar el juego. Podría. Es una actitud de obediencia. Muy diferente a tú hacer una rabieta, gritarle algo a tu padre, ignorarlo y no hacer lo que te mandan, o poner una cara. No, tú puedes preguntar que si te dejan terminar, con todo respeto, lo que tú estás haciendo. Pero tiene que estar preparado, que la respuesta puede ser, no, lo siento, porque esta es la 5ª vez que tú me pides un tiempito más. Niño, le quité esa arma, Yo estoy hablando de hacerlo, se puede hacer en un momento dado. Eso es lo que le llaman apelar. Pero aún así está dispuesto a someterte a lo que tu padre o tu madre te digan. Tu obediencia debe ser inmediata.
Tu obediencia también debe ser respetuosa. Por si acaso alguien se ha desintonizado diciendo, no, pero esto es para niños. Nuestra obediencia al Señor debe ser inmediata también. Amén. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, el Señor no quiere que tú guardes rencor en tu corazón y eso se quede ahí. Pero mi tema no es ustedes, los adultos, mi tema es los niños. Baja otra vez. Pero le digo esto para que no se desintonicen. Aplíquenselo ustedes también. Tu obediencia también, mi amigo, niño, joven, debe ser una obediencia respetuosa. Respetuosa. Recuerda el quinto mandamiento y todo lo que se desprende de responsabilidad de los hijos hacia los padres se desprende del quinto mandamiento, el cual dice: honra a tu padre y a tu madre. Y una de las maneras en que tú honras a papi y mami es obedeciéndoles. Obedeciéndoles. Pero Dios no se conforma con que únicamente obedezcas. Porque eso hace muchos, externamente obedecen. Lo que pasa es que Dios mira el corazón. Dios se fija en las intenciones con la que hacemos las cosas. Por eso hay tanta gente que se cree buena en este mundo. Pero cuando uno va al fondo de su corazón, ahí se da cuenta que no son tan buenos. Porque desde la perspectiva de Dios, aún lo bueno que hacen, lo hacen muchas veces para su propia gloria. Lo hacen, pero esperando por ahí que se esté hablando bien de ellos o que se les aplauda, se les reconozca, porque son la gran persona que hicieron esto y lo otro. Somos ladrones de la gloria de Dios. Bueno, Dios mira el corazón, niño, y Dios va a ver cuando se emitan las palabras Alejandro o Rodolfo, haz esto, haz lo otro. Dios estará atento a si tu obediencia es de mala gana, con enojo o refunfuñando. Todo eso, si tú obedeces de esta manera, externamente habrás dejado el control del juego y habrás ido a recoger el reguero que dejaste en la sala. Pero si en tu corazón fuiste con enojo, mala cara, refunfuñando, entonces desagradaste al Señor, no obedeciste realmente al Señor. Y el Señor le da importancia a eso de cómo uno, si hace algo y lo hace de mala gana. ¿No te acuerdas cómo Dios trató con Caín? Cuando lo vio con ese rostro. El Señor mismo le preguntó, ¿por qué? Yo lo voy a poner en mi palabra. ¿Y esa cara, Caín? ¿Y esa cara de enojo, Caín? Dios trató con él, con su corazón. Lo de afuera era un reflejo de lo que había adentro. Por eso no te extrañes, niños, si te disciplinan después de haber obedecido. Y tú dices, pero yo lo hice. Sí lo hiciste, pero de mala gana. Lo hiciste en una manera que deshonraste a tu papá, a tu mamá. Lo hiciste en una manera irrespetuosa. Yo te mando a obedecer también el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrar quiere decir, por si acaso tú no entiendes lo que es honrar. Honrar significa hablarle con respeto a tus padres, tratar con respeto a tus padres, respetar la autoridad que tienen tus padres. Vivimos en una sociedad en la cual tú vives también. Tú vives rodeado de niños, muchos de los cuales nunca le han hablado de Dios. Nunca le han inculcado un sentido de que él es criatura de Dios y que está bajo la autoridad de Dios y que Dios ha puesto autoridad en su propio hogar. Y esos niños, tú lo oyes hablar de sus padres. Eso no es lo que agrada al Señor, eso no glorifica al Señor. Ellos no son valientes por hacer eso, son unos rebeldes por hacer eso. Son unos irrespetuosos por hacer eso. Son niños que están aplastando bajo sus pies la santa ley de Dios. Un siervo de Dios dijo, hablando de la situación de la juventud, de los jóvenes de hoy, de la escuela, etc. Decía él, la Junta de Educación le tiene miedo a los padres. Los padres le tienen miedo a sus hijos. Los hijos no le tienen miedo a nadie. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. No seas tú así, niño. No seas tú así, joven. Obedéceles de buena gana. Obedéceles sin quejas.
A ver, a modo de prueba y preguntarte para que examines tu corazón, niño y joven, ¿cómo te sientes por dentro cuando papi te dice que ya es hora de acostarse y tú no te quieres acostar? Cuando papi te dice que ya es hora de irse del parque y tú no te quieres ir. Tú quieres más y más y más. Cuando te dicen que ya has comido suficiente dulce y tú quieres más y más. ¿Cómo te sientes por dentro? O tu adolescente, ¿qué clase de pensamientos pasan por tu mente sobre tu papá y tu mamá cuando te dicen que te quieren de vuelta a la casa a cierta hora? ¿O son autoritarios? ¿Son abusivos? No son abusivos cuando me dan un techo sobre mi cabeza, no son abusivos cuando me dan mi comida, no son abusivos cuando me dan todos mis privilegios, no son pero son abusivos cuando establecen reglas. O sea, ¿qué pasa por tu mente y tu corazón? Recuerda que antes que nada, Dios mira el corazón. Por eso en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero el texto también dice, lo anterior lo añadí, obviamente, pero se da por entendido. Pero el texto termina diciendo en todo. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿En todo qué? Absolutamente en todo. Es decir, ellos van a decirme a mí, no, tú tienes que estudiar medicina. No, esperamos que no vayan a hacer una cosa así. Esperamos que vayan a ser sabios, justos y usar el sentido común también. No de esas cosas que estamos hablando. No, te tiene que gustar el color azul. Pero que me gusta el verde. No, el azul. Huele la correa. No te van a dar un correazo por eso. No te van a disciplinar por eso. Yo estoy seguro que esas eran las clases de cosas que tú ves en tu hogar. Pero en todo tienen autoridad para decidir qué se hace y qué no se hace. En su hogar. La única excepción realmente, poniendo a un lado todas esas cosas que son justas y buenas que deben hacer, y las que no son buenas no hacer. Tú no tienes que obedecer a tus padres en el caso de que ellos te manden a pecar. Y una cosa sí puede pasar, claro. Dile a la profesora que tú no puedes ir hoy, mándale un mensaje que tú tienes que ir a una cita médica. Si tú sabes que eso no es verdad, tú le dices, papi o mami, yo lo siento, pero tú me estás mandando a mentir, a pecar contra Dios. Y yo tengo entendido que el Señor me dice que no mientas y te dice a ti que no mientas. Por favor, no me pidas hacer una cosa así. Tú tienes todo derecho a que con respeto no te sometas a tus padres ni a nadie que te mande a desobedecer al Señor. ¿A quién le habla el Señor? Aquí en este texto ya vimos a los hijos. ¿Qué les dice? En segundo lugar, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Y por qué este mandato? En tercer y último lugar, ¿por qué este mandato? Miren sus Biblias, niños. ¿Por qué este mandato? Lo dice en la segunda parte del versículo. Porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. Niños, ¿ustedes entienden lo glorioso que es eso? Yo creo que no. Que el Dios de este universo inmenso y que tiene bajo su control todo lo que acontece en este universo inmenso, tu obediencia a tus padres, gustosa e inmediata, le agrada. Que Él se fije en eso. Le agrada. Y te voy a decir por qué el que tú obedezcas inmediatamente y respetuosamente a tus padres, a Él le agrada. Por un lado, porque cuando tú obedeces a tus padres, haces algo que va de acuerdo con su voluntad. Haces algo que va de acuerdo con el quinto mandamiento, haces algo que va de acuerdo con Colosenses 3:20, haces algo que va de acuerdo con otros pasajes más en las Escrituras. También le es agradable a Él porque cuando obedeces a tus padres, reconoces y aceptas
y te sometes a la autoridad que Dios le ha dado a ellos sobre ti. Al tú obedecerles, está diciendo sin palabras: mami, papi, ustedes tienen derecho a decirme qué hacer. Dios le dio a ustedes ese derecho y esa autoridad. También le agradas porque al obedecerle sigues el orden que Dios ha establecido para los hogares, donde hay esposas sometidos al liderazgo amoroso de sus esposos, esposas que aman a sus esposas, hijos que obedecen a sus padres, padres que no exasperan a sus hijos. Todo ese cuadro que Dios da en su palabra, como Él quiere que sea glorificado su nombre en los hogares, dice el Señor, es agradable. Es agradable para mí. También es agradable al Señor porque al tú obedecer a tus padres, actúas como Jesucristo. Él se sometió a sus padres en todo. En Lucas capítulo 2, versículo 51 leemos: descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Continuó obediente a ellos. ¿Quién continuó obediente a ellos? El mismo que hizo a José y a María. El que sostenía y tenía en sus manos la vida de José y María. El que mientras con sus sandalias pisaba sobre esta tierra, pisaba una tierra que él al principio dijo que fuera y vino a ser. El Creador mismo se sometió a su papá y su mamá terrenales. En todo. Jesús nunca refunfuñó. Jesús nunca obedeció de mala gana. Cuando José le decía: pásame ese serrucho, Jesús no dejaba marcas en la arena, en la tierra, porque él iba zapateando a buscar el serrucho ese. Tampoco dejó marcas en el piso de cuando él se lanzó y se tiró y tuvieron que lavarle la túnica porque estaba dando vueltas, haciendo rabietas, porque no le quería pasar unos clavos a José. Jesús siempre obedeció y honró a su papá y a su mamá perfectamente. Eso le agrada al Señor. El que niños como tú, el que jóvenes como tú actúen como Jesús actuó. Pero también Él obedeció a su Padre Celestial en todo también. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Lucas 22:42, cuando estaba a pocas horas de ser crucificado, Él en su humanidad, no queriendo sufrir la ira de Dios sobre Él cuando iba a tomar el lugar de pecadores, dijo: Padre, estoy leyendo de la nueva versión internacional, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Reconoce lo difícil que era tomarse ese trago amargo de la ira de Dios, pero por otro lado, una actitud de sumisión perfecta a su Padre, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y así Dios quiere que tú también, como hijo, actúes. ¿A quién le habla el Señor? Hijos. El que le dice el Señor: sean obedientes a sus padres en todo. Tercero, ¿por qué este mandato? Porque esto es agradable al Señor. Concluyo con una palabra para ustedes, niños y jóvenes que están aquí entre nosotros. Recuerden que este sermón es dirigido a ustedes principalmente. ¿Verdad que este es un deber muy difícil de obedecer siempre? Porque por lo que yo he visto y lo que hemos visto nosotros, ustedes son niños obedientes, generalmente hablando, pero también desobedecen. ¿Verdad que no es fácil para ti obedecer este mandato perfectamente siempre? Es imposible, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque tú, al igual que todos nosotros que nacemos en este mundo, eres un pecador. Eres y naciste un pecador. Y déjame explicarte algo que quizás te parezca contradictorio, pero es una verdad. Un joven no es malo por ser desobediente e irrespetuoso. Es al revés.
Un joven es desobediente e irrespetuoso por ser malo. Su irrespeto y su desobediencia es fruto del corazón malo que tiene por causa del pecado. Es una manifestación externa del pecado con el que nació, con el que tú naciste, con el que yo nací. Mi rebeldía como joven, especialmente entre los 14, 16 años, 18, antes de que el Señor obrara en mí y me salvara, más o menos los 18 años, yo no iba por buen camino, ¿no? Ya yo había caído en delincuencia. Niño, ya yo estaba robando. Eso se empieza poco a poco. Y todo eso en desobediencia a mi madre. Yo era malo porque mi corazón era malo. Y sigue habiendo pecado en mí. Todos nacemos pecadores. ¿Qué es pecar? Desobedecer la ley de Dios. Bien simple. Desobedecer la ley de Dios. Hacer lo que Dios dice que no haga y no hacer lo que dice Dios que hagas. Desde pequeño tú mismo has podido ver lo pecador que eres porque Dios te puso en un hogar bajo la autoridad de dos personas que se llaman papá y mamá, y tu constante desobediencia a sus mandatos o prohibiciones te muestra a ti la condición tuya espiritualmente. Y cuando esa autoridad va en contra de lo que tú quieres, reaccionas mal, te enojas, te quejas, gritas quizás, haces rabietas. Una vez leí un libro que me regaló una antigua jefa hace muchos años. Creo que mi hijo mayor tenía en aquel entonces algunos 2 o 3 años. El libro se titulaba Cómo corregir a los niños sin disciplina. O sin castigo, básicamente. Sin disciplina. Y el libro recomendaba que cuando el niño haga una rabieta y esté en el piso haciendo de todo, que tú actúes como un payaso para que él se ríe y se lo olvide. Que haga moriquetas, que te pares de cabeza con los pies, la cabeza en el piso, los pies arriba, para que el niño... Si es un niño que grita mucho y se queja mucho, que te compres unos audífonos bien grandes y te tapes los oídos para que no te moleste el ruido. Y le dediques un cuarto para que el niño se desahogue ahí adentro y se explote y grite y haga todo lo que sea. Y cuando salga el niño ya calmado, que le aplaudas, porque el niño se calmó. Por eso es que tenemos tantos monstruos allá afuera. Porque de por sí somos malos. Pero una cosa así va a incentivar más la maldad en el ser humano. La rebeldía se empeora. Dice en Proverbios 22:15, no que haga moriqueta, mira lo que dice. La necedad o la rebeldía está ligada al corazón del niño. El niño nace con la rebelión amarrada, con el pecado amarrado en su corazón, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. La vara de la disciplina lo alejará de ella. Niño joven, es el pecado de tu corazón que te hace querer ser el que manda en la casa, en vez de tú someterte a lo que mandan. Por eso le hace guerra a tus padres. ¿Cuántos son los padres, madres, que con corazón quebrantado le comentan a sus hermanos en Cristo o seres queridos de la gran batalla que se libra en sus hogares, donde hay hijos que ni les hablan, donde hay padres e hijos distanciados, no hay ni una buena relación, por causa del pecado, y gran parte por causa de niños o jóvenes que no se quieren someter a sus padres. El desobedecer a Dios trastorna. No solamente trae una mala conciencia, no solamente nos hace mal a nosotros, también hace mal a la misma familia y a la sociedad. A modo de profecía, hablando de los últimos tiempos y cuáles son algunas de las características de estos últimos tiempos, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, oye cómo describe a las personas, leyendo de nuevo de la nueva versión internacional. La gente estará llena de egoísmo y avaricia,
Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, oye, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa va a ser una de las marcas distintivas de las personas de estos tiempos finales. Muestra del aumento de la maldad en nuestra sociedad, que serán desobedientes a los padres. Ese vendrá a ser un estilo de vida, algo normal. Es por tu pecado que haces a escondidas lo que tus padres te han dicho que no hagas. Y la razón por la que sigues haciendo escondidas eso es por tu falta de temor a Dios. En tu corazón no te importa que Dios te vea. No le amas ni quieres agradarle, pero el Dios a quien desobedeces en secreto, ve en lo secreto y está enojado contigo por tu pecado. Cuando veas que sigues disfrutando de las cosas buenas de esta vida, cuando veas que sigues disfrutando de vacaciones, regalos, buenos tiempos en familia, no pienses que Dios no le da importancia al pecado que tú cometes, por más niño que seas. Esa culpa, ese sentido de culpa que te asalta muchas veces, ese sentido de pánico que te asalta muchas veces al tú pensar en la realidad de la muerte, y especialmente cuando haces lo malo, es un recordatorio continuo de que Dios te está viendo y Dios no tolera tu pecado. Niños, jóvenes, el pecado lo que trae es condenación eterna, miseria. ¿Por qué? Porque el pecado lo cometemos contra un Dios que es santo y justo eternamente. Él es eternamente santo y eternamente justo. Pero hay esperanza para ustedes. Hijos nuestros que todavía no conocen al Señor, hay esperanza para ustedes. Amén. La esperanza no está en tratar de ahora ser más obediente para cubrir las desobediencias pasadas. Ahí no está la solución, no ponga tu esperanza en eso. No, porque tu obediencia nunca te ganará el favor de Dios. El texto lo que dice es que a Él le agrada, pero Él no dice que eso te gana la salvación. Nadie será salvo por sus propias obras. Tu única esperanza se encuentra en una persona que se llama Jesucristo. Amén. Una persona, no un acto tuyo, en una persona que se llama Jesucristo. Tú solo podrás ser salvo confiando en Jesús. Recuerda que te dije hace unos minutos que Él siempre obedeció a sus padres. Así fue. Él lo hizo por amor a pecadores como tú y como yo. Cuando Él nos salva, mira lo que sucede. Dios pone esa obediencia perfecta a sus padres y a todos los demás mandamientos a nuestra cuenta. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Nos declara justo delante de Dios a base de la justicia, la obediencia perfecta suya. Y en esa obediencia perfecta se incluye su obediencia perfecta a sus padres también. Es decir, que Jesús obedeció a sus padres perfectamente, no realmente para darte un ejemplo de lo que es ser un niño obediente, no. Él obedeció a sus padres por amor a pecadores como tú y como yo, para que esa obediencia perfecta te cubriera a ti, si tú vienes a Él por la fe y el arrepentimiento. Y recuerda que también leí en ese pasaje de cuando Jesús estuvo dispuesto a tomarse esa copa amarga hasta su última gota, la copa de la ira de Dios, al sufrir por nuestros pecados en la cruz. Él se sometió a su Padre en esto por amor a pecadores como tú y como yo. Alguien tiene que pagar. Oye bien, alguien tiene que pagar por todas las veces que tú has desobedecido a tus padres. Alguien tiene que pagar por todas tus mentiras, tus robos, tus fornicaciones, tus adulterios, tu odio, tu codicia y los demás pecados que has cometido. Alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que pagar. O nosotros pagamos por ellos en el infierno al rechazar al Salvador, o confiamos en Él para salvación y Él ya pagó por ello. Pero alguien tiene que pagar. Dios no tomará por inocente al malvado. Alguien tiene que pagar. Cristo no murió para venir a ser un adorno en un crucifijo. Cristo no murió para que la gente vaya una vez al año
a la iglesia en el supuesto Viernes Santo, que del santo no tiene nada. Una de las épocas en la que la gente más se aborracha y comete orgías y demás cosas. Cristo no vino a ser un adorno de Navidad. Cristo vino a tratar con el problema inmenso y irremediable que tú y yo tenemos, que se llama pecado, que nos separa de Dios. Y Él vino a traer salvación a pecadores que no lo merecen. No lo trates como un símbolo. No lo trates como un mero ejemplo. Él es el único salvador de pecadores. ¿Cuál de estos dos será para ti, mi amigo? ¿De qué manera habrás de pagar? ¿Habrás tú de pagar al ser condenado o habrás de refugiarte en Cristo, el que ya pagó por pecadores? ¿Cuál de los dos será para ti? Confía en Cristo y serás salvo. Amén. Y serás también transformado. Y si tú eres niño, hijo todavía, digo todavía porque algunos de nosotros hemos perdido a ambos padres, no somos ya hijos. La muerte deshizo esa relación. Pero si eres hijo todavía, cuando Cristo te salve y te transforma, te va a transformar en esa área también. Y una de las evidencias de que Cristo ha hecho una obra en ti será una disposición dócil y obediente y respetuosa para con tus padres. Habrá más deseo de honrarles, más deseo de someterse a sus reglas si ya tú eres un joven mayor. Buscarás la manera de traer gozo y alegría a sus corazones y no tristeza. Te someterás aunque tu corazón grite lo contrario, porque Cristo te dará la gracia para hacerlo. Pues este es el mensaje que tenía para los niños, el mensaje que este texto del Señor tiene para nosotros y para ustedes. Y el domingo próximo nos toca a nosotros como padres escuchar de aquello que nosotros debemos evitar hacer para nosotros no provocarlos a la ira innecesariamente. Amén. A ocasiones se les provocará la ira porque esa es su reacción pecaminosa. Pero yo dije claramente provocarlos a ira innecesariamente. De eso tratará nuestro próximo pasaje. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Más que nada, más que sean niños obedientes, queremos que sean niños salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Señor, te rogamos que tú obres en ellos según tu voluntad, según tu Espíritu poderoso y misericordioso. Que tú vuelvas el corazón de nuestros niñitos a ti a temprana edad. Para que ellos conozcan la salvación que solo hay en Cristo y la capacitación por tu Espíritu para nosotros hacer tu buena voluntad. Bendice, oh Señor, nuestros hogares para que en nuestros hogares se te honre a ti sobre todas las cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.